De ver los mensajes. No, agachad. Ahí, ahí está. Bien, bien. Bueno, sí, yo estoy mejor. Ahí veía que me estaban preguntando. Aún súper resfriada, pero no están los picos de fiebre y todo lo que fueron como 15 días incluso, heavies, en los cuales hubo días que pude trabajar, otros que tuve que cancelar todo porque sentía que se me iba la voz, me carraspeaba, me daban chucho de frío, no, fue como bastante heavy. Bien, vamos a arrancar. La semana pasada estuvimos viendo todo lo que era el concepto de salud y el concepto de enfermedad, ¿sí? Eh, ¿Y por qué era importante para nosotros este concepto de salud y enfermedad, viéndolo desde más un proceso, como les decíamos, de un equilibrio? Tener salud no implica no estar enfermo, sino tener un equilibrio a nivel todo lo que comprende las condiciones biológicas, psicológicas, sociales y también las culturales, económicas y ambientales, porque hay determinantes, como habíamos visto antes, de la salud que no son explícitamente situaciones físicas, sino que también son estos factores de cómo son nuestras condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como seres humanos, como sujetos, nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos. Y estas cuestiones vinculadas a cómo no solo la cantidad de años, la cantidad de tiempo, sino en la calidad de cómo se da este proceso de nacer, crecer, vivir, estudiar, trabajar y envejecer, la calidad y el contexto social, las condiciones de nuestro contexto social, también puede favorecer o perjudicar nuestra salud, ¿sí? Vimos cuáles eran las principales determinantes sociales de la salud, ¿sí? Que eran las condiciones socioeconómicas, que era esto del nivel de ingresos, el empleo, la estabilidad laboral. Eh, Hay hace muy poco, no sé si alguna escuchó del síndrome burnout. ¿Lo conocen? ¿Alguna escuchó hablar del síndrome burnout? No. Bien, el síndrome burnout se hizo muy conocido, ¿sí? Más que nada en el 2022, luego de la pandemia. Y la palabra o sea, es en inglés, es Burnout, ¿sí? Es en inglés y quiere decir síndrome del quemado. Este síndrome del burnout habla mucho del agotamiento físico, emocional y mental que sucede por el estrés laboral. Es el cansancio mental, pero que produce el trabajo, ¿sí? Es el desgaste emocional, físico y mental por el extremo de horas laborales. Fue descrito por primera vez en el 74 y luego también se postuló en el 86, pero en el 2022, luego de que pasó la pandemia y que en la pandemia había dos extremos. O las personas se quedaban sin trabajo o tenían que trabajar el doble y en condiciones no óptimas, ¿sí? Y también dentro de casa en donde no había un corte. Entonces, las exigencias laborales superaban a la capacidad física y emocional de la persona. Y en el 2022 se transformó, ¿sí? Lo incluyó dentro del CIE como un fenómeno ocupacional exclusivamente asociado al trabajo, ¿sí? Esto, cuando hablamos de, por ejemplo, condiciones determinantes de la salud, aparece, por ejemplo, el burnout dentro de lo que es las condiciones socioeconómicas. Porque uno dice, bueno, no, está enfermo porque no trabaja y no puede comer. No, pero también el exceso de trabajo nos puede causar enfermedad. Piensen que, por ejemplo, los síntomas del burnout, ¿no?
es agotamiento emocional, pero del agotamiento emocional, ¿sí? Empieza el cansancio extremo, empieza la despersonalización, empieza la baja realización personal, ¿sí? La falta, dolores de cabeza, empiezan los insomnios, la falta de concentración, cambios de la voz, y también puede terminar, ¿sí? En eh, una situación que tiene que ser atravesado por tratamientos psiquiátricos, con terapia psicológica, con ejercicio físico, ¿sí? Luego necesita un tratamiento en el cual incluye situaciones médicas. Entonces, las condiciones socioeconómicas, tanto como la ausencia de empleo o situaciones de precarización laboral o estrés laboral o exceso laboral, también implica, ¿sí? Un determinante en nuestros factores sociales de salud. ¿Por qué? Porque si yo también pensemos esto, si yo no tengo una situación económica que me lleve el plato de comida todos los días a casa, la alimentación es necesaria para subsistir, es una necesidad básica. La vivienda, la vestimenta, ¿sí? Todas estas cuestiones son delimitadas, son determinantes también para poder cuidar nuestra salud y que a su vez son desencadenantes de las condiciones socioeconómicas, ¿sí? Otro de los determinantes de la salud, como veíamos el otro día, era el nivel educativo, las condiciones de vivienda y ambiente, los accesos a los servicios de salud, ¿sí? Pensemos esta época, ¿no? En la cual todos estábamos enfermos em, y estábamos pasados de rosca con fiebre y demás. Si no tenías cobertura médica privada, los hospitales públicos estaban sobrecargados. Entonces, ¿cómo tengo cobertura médica privada? Y porque tengo obra social. Y para tener obra social tengo que ser monotributista o tengo que trabajar en blanco. Y si no tengo ninguno de los dos accesos, y si no si no tengo empleo y no hay pediatra, por ejemplo, en nuestro barrio, no hay acceso a pediatras del Estado en nuestro barrio, dan pocos turnos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con mi niño que está enfermo y tengo que pagar un pediatra? Y si no tengo laburo, ¿sí? Situaciones de salud mental o discapacidad. ¿Cuántos chicos que necesitan psicólogos, psicopedagoga, fonoaudióloga y que nuestros sistemas de salud gratuitos hoy por hoy no los tienen? Entonces, en consecuencia, si no tenés una posición socioeconómica estable, también te terminan afectando en las cuestiones de salud, ¿sí? Espérenme un minutito que voy a hacer salir al gato, si no me va a hacer pipí en la cama. Bien, lo otro muy importante son las redes de apoyo social y vínculos, ¿sí? Y las condiciones de trabajo y la cultura y el contexto social. Como dijimos antes, para nosotros como acompañantes terapéuticos es importante comprender los determinantes sociales de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que acompañar a este sujeto mirándolo de una manera integral, ¿sí? No solo su diagnóstico o síntomas, sino también su contexto de vida, sus condiciones sociales y sus recursos vinculares, ¿sí? Para poder desde esa manera ver a este sujeto integralmente dentro de su entramado social, vincular, afectivo y psicológico, para desde ahí poder realizar las intervenciones, ¿sí? Porque las condiciones y las determinantes sociales de la salud son las condiciones de vida y que influyen no solo el bienestar físico, sino también mental y social de la persona. Y ahí es donde nosotros intervenimos, ¿sí? En esto de poder empezar a repensar la salud, tenemos dos modelos, ¿sí? El modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. ¿Alguna de ustedes los escuchó alguna vez? En el campo de salud, ¿sí? Existen diferentes formas de comprender la enfermedad y el tratamiento de las personas. Y dos de estos enfoques más importantes son el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial, ¿sí? El modelo biomédico es el enfoque tradicional de la medicina. En este se consideraba que la enfermedad era causada principalmente por estas alteraciones biológicas o fisiológicas del organismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo podíamos abordar desde las ciencias exactas.
infecciones, lesiones, disfunciones orgánicas, alteraciones genéticas. Yo a través de estudios específicos, como un análisis de sangre, como una ecografía, ¿sí? Yo podía diagnosticar la enfermedad y desde esta perspectiva, ¿sí? Puedo aplicar un tratamiento para eliminar o controlar los síntomas. Incluso desde este modelo muchas veces se trató de diagnosticar enfermedades, por ejemplo, vistas a las neurodivergencias como enfermedad, y la búsqueda era tratarla y curarla. ¿Sí? Hoy por hoy, con el nuevo modelo vemos que es otro contexto, pero antiguamente, por ejemplo, enfermedades como diversidades eran tomadas como enfermedades, así como el autismo, la dislexia, el TEA, em, Asperger, eran tomadas como enfermedades y que las necesitábamos diagnosticar para curar, ¿sí? Teníamos que eliminar em, la enfermedad en sí. Las características principales eran esto: yo me centro en el cuerpo y los procesos biológicos. No veo todo el contexto social, solo a la persona y lo que está sintiendo o padeciendo biológicamente, o sea que lo puedo detectar físicamente. Y la enfermedad la entendíamos como una alteración orgánica. El diagnóstico era a través de los médicos y el tratamiento era farmacológico o clínico. Luego, con el tiempo, ¿sí? Aparece el modelo biopsicosocial, que en este amplía un poco más su visión, ¿sí? Y sostiene que la enfermedad y el bienestar se explican por la interacción de estos factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no depende únicamente del funcionamiento del cuerpo, sino también de sus emociones, de sus pensamientos, de sus vínculos, de su contexto social y también de sus condiciones de vida. Cuando incluso veamos más adelante todo lo que tiene que ver con consumo problemático, con, no sé, con esquizofrenia, todo lo que tiene que ver con las patologías dentro de la salud mental, van a ver que hay algunas que sí son, que se pueden ver a través de procesos de, no sé, de estudios médicos, de encefalogramas, y hay otras que desencadenan por el contexto social, los vínculos o las condiciones de vida. ¿Sí? Entonces es importante esto del modelo, de ver desde el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial considera al ser humano de manera integral, ¿sí? Entonces integramos todos estos factores. Y tiene una mirada interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo diagnostica al médico, sino que aparecen los psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos. Todos los profesionales van interpelándose para poder llegar a un diagnóstico y la diversidad de los tratamientos, ¿sí? Y a su vez también, este modelo lo que promueve es la participación activa del paciente en su proceso de tratamiento y tiene en cuenta el contexto familiar y el contexto social. Dentro de este proceso, el acompañante terapéutico aparece en este modelo, porque el trabajo de nosotros se desarrolla en la vida cotidiana del paciente. Y nosotros no solo vemos el diagnóstico, sino que también tenemos en cuenta sus vínculos, su entorno familiar y social, sus emociones, sus recursos personales, el proceso de su autonomía. Y el acompañante terapéutico no solo observa los síntomas, sino que acompaña al sujeto en su contexto real, favoreciendo su integración social y su calidad de vida. Desde mis propias palabras, yo siempre digo que somos el puente, desde el adentro hacia el afuera y el afuera hacia el adentro, ¿sí? Somos este nexo, empezamos a ser el hilo rojo de ellos. Dentro de este sistema de salud hay diferentes niveles de atención, ¿sí? Los niveles de atención dentro del sistema de salud nos permite ordenar los servicios según el grado de complejidad que atraviesa ese problema de salud y a su vez también de los recursos necesarios para abordar cada una de las problemáticas. Y estos niveles lo que hacen es facilitar la organización de atención y la derivación de los pacientes para el trabajo interdisciplinario que necesita ese abordaje, ¿sí? Primero tenemos el primer nivel de atención, que es el primer contacto de las personas con el sistema de salud, ¿sí?
Se centra principalmente en la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la atención de problemas de baja complejidad. ¿Dónde se desarrolla esto? Por ejemplo, en los centros de salud, las salas sanitarias, los consultorios comunitarios, la atención primaria en hospitales y sus características son, primero, que tiene una accesibilidad cercana a la comunidad, ¿sí? La otra es que la atención es integral y continua, que aparece no solo esto de abordar el tratamiento, sino también la promoción y la prevención de la salud, y que a su vez, si es necesario, deriva a niveles de mayor complejidad cuando es necesario. Luego tenemos el segundo nivel de atención, que corresponde a servicios de mayor complejidad. Ahí es donde también intervienen profesionales especializados y se realizan estudios de diagnóstico o tratamientos específicos. Por ejemplo, hospitales generales, ¿sí? Cuando pensamos en hospitales generales en nuestro contexto de zona, pensamos en el Hospital 21, em, creo que está el Néstor Kirchner, de clínicas privadas acá en la zona tenemos el Figueroa Paredes, ¿sí? Y luego tenemos todo lo que son los servicios de diagnóstico. Acá en este, que tiene como característica principal, es que está atendido por especialistas y que los estudios de diagnóstico a su vez son más complejos, que aparecen las internaciones y que empiezan las derivaciones desde el primer nivel, ¿sí? Luego pasamos al tercer nivel de atención, que corresponde a los de máxima complejidad del sistema de salud. Ahí es donde se atienden todo lo que tiene que ver con patologías graves o complejas y que a su vez requieren tecnología avanzada y equipos más especializados. Por ejemplo, son los hospitales de alta complejidad, los centros de especialización y los institutos de investigación médica, ¿sí? Por ejemplo, en estos lugares hay terapia intensiva, se abordan cirugías complejas, trasplantes, tratamientos altamente especializados, ¿sí? Y a su vez, en estos niveles hay niveles de prevención en salud. ¿Vamos bien? Los niveles de prevención en salud, ¿sí? Comprende todo lo que son las acciones destinadas a evitar la aparición de enfermedades, también a detectarlas tempranamente y a su vez intentar, ¿sí?, prevenir para reducir las consecuencias. En la prevención primaria, ¿sí? Por ejemplo, nos enfocamos en promover hábitos saludables y reducir los factores de riesgo, vacunación, las charlas de alimentación saludable. ¿Vieron cuando, por ejemplo, en las salitas comunitarias aparecen las actividades físicas? Hace un tiempito, creo que algunas son de la zona, en la sala acá del barrio, habían puesto ejer- eh, clases para la tercera edad, ¿sí? De ejercicio físico. Charlas de prevención de consumo de sustancias, promoción del bienestar emocional. En este caso, nosotros, cuando nos recibimos de acompañante terapéutico, podemos acompañar en este nivel de prevención primaria, porque podemos capacitarnos para poder brindar charlas de prevención con todo lo que tiene que ver con salud mental y discapacidad. Podemos brindar talleres, ¿sí? Talleres de estimulación cognitiva, talleres para adultos mayores, talleres de habilidades sociales, talleres de prevención de consumo problemático, promoción del bienestar emocional, ¿sí? Esto a nivel tallerista nosotros podemos brindarlo en un equipo interdisciplinario y nosotros podemos abordar dentro de los niveles de prevención de salud en la prevención primaria, ¿sí? La prevención secundaria ya se centra en detectar enfermedades en etapas tempranas, ¿sí? Acá nosotros ya no intervenimos, ¿sí? Ya tiene que ver más con evaluaciones psicológicas tempranas, detección de trastornos en desarrollo de los niños, ya aparecen otro tipo de especialistas. Por ejemplo, en nuestra área, ¿sí? De tanto de salud mental y discapacidad, aparecen los psicólogos, los neurólogos, ¿sí? Porque ya hay que detectar una enfermedad. Nosotras sí podemos participar en el proceso de prevención. Y luego tenemos lo que es la prevención terciaria, ¿sí? Que busca reducir las consecuencias de la enfermedad ya instaladas.
y lo que se realiza es rehabilitación física, tratamientos psicológicos, programas de reinserción social, seguimiento de enfermedades crónicas, y ahí de vuelta volvemos a aparecer nosotras, las acompañantes terapéuticos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con programas de reinserción social, el seguimiento o acompañamiento de enfermedades crónicas, ¿sí? Los tratamientos psicológicos, no el tratamiento en sí, sino todo lo que comprenden llevar adelante las estrategias que proponen los equipos terapéuticos, aparecemos nosotros las acompañantes terapéuticos, ¿sí? Entonces, en estas líneas de prevención podemos aparecer en la primera y en la última, no en el momento de detección, ¿sí? Y la prevención terciaria, nosotros ya aparecemos trabajando en un equipo interdisciplinario, no trabajando solas. Bien, hasta ahí vamos bien, chicas. Bien, frénenme y pregúntenme o si tienen algún tipo de información, porque por ejemplo, acá tenemos a Joa, que es enfermera y tiene otra mirada también de lo que es el sistema de salud. Entonces, cuando quiera yo a querer aportar algo, es sumamente bienvenido. Porque más allá de que hablamos del mismo tema, también son dos miradas distintas, porque ahora vamos a ver un poco lo que son las diferencias de cuidador, enfermero y acompañante, que a veces se mezclan cuando nos contratan. Em, Vemos a todo el proceso de acompañamiento del paciente o del sujeto o del acompañado desde diferentes miradas y desde diferentes abordajes, ¿sí? Bien, ¿cuál es el rol del acompañante terapéutico dentro del sistema de salud? ¿Sí? El acompañante terapéutico, como dijimos, sí es un agente de salud, pero a su vez no trabaja autónomamente, sino que es integrante de un equipo interdisciplinario que interviene en el proceso de tratamiento de personas que atraviesan dificultades en el área de salud mental, discapacidad, problemáticas sociales o enfermedades que afectan a la vida cotidiana o, en otros términos, el sostén de las habilidades de la vida diaria. ¿Sí? En algunos lados van a ver que pongan actividades cotidianas y en otro lado que resuman las siglas en HBD, que son habilidades de la vida diaria. ¿Sí? Porque a veces cuando en algún momento si empiezan a trabajar y les toca alguna situación que tengan que trabajar con terapistas ocupacionales, no utilizan la palabra vida cotidiana o actividades de la vida diaria o rutina, sino que ponen HBD, que son habilidades de la vida diaria. La función principal del acompañante es acompañar al paciente en su entorno cotidiano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vamos a sumergir en su vida cotidiana. Si estamos en la escuela, no vamos a llevar a nuestro paciente a otro lado, no, vamos a estar acompañando dentro del ámbito escolar. Si somos domiciliarios, vamos a estar acompañando dentro de la casa. Si es alguien internado, lo vamos a estar acompañando en la clínica, pero va a ser en el entorno cotidiano de ese paciente, ¿sí? Y nosotros nos amoldamos a ese entorno cotidiano. No, no nos quedamos ahí al margen, sino que nosotros vamos a buscar favorecer su autonomía, su integración social y el sostenimiento del tratamiento indicado, a su vez por el equipo profesional con el cual trabajamos interdisciplinariamente. ¿Sí? A diferencia de otros profesionales de la salud, el acompañante terapéutico trabaja principalmente en los espacios donde transcurre la vida diaria de nuestro acompañado. Por ejemplo, el psicólogo, el paciente va al consultorio. El médico, el paciente va al consultorio. El enfermero puede ser que aparezca en la vida cotidiana de la persona, pero no para poder acompañarlo en sus habilidades diarias, sino para cumplir un rol específico. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones del acompañante terapéutico? Primero es el sostén y acompañamiento del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Uno como enfermero también promueve y promociona como uy, se me fue el mensaje, esperen que lo leo. Uno como enfermero también promueve y promociona como el AT, pero la diferencia de la T, que al detectar la enfermedad no puede participar. El enfermero sí puede porque
puede dar un diagnóstico enfermero y en base a esto armar un plan de cuidados. Claro, eso es lo que decía, nosotros trabajamos de diferentes ámbitos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no podemos diagnosticar. Y también pensemos en que el enfermero ve al sujeto también de una manera holística, pero se encarga de los cuidados también físicos. Acompaña al sostén, pero por ejemplo, el enfermero, a nosotros nos sucede, por ejemplo, nosotros tenemos a mi tío, que es un adulto mayor, y el enfermero viene y realiza como los pasos básicos. Toma la presión, da la medicación, deja sugerencias que tienen que ver con el ámbito de la salud física y luego se retira. Las acompañantes terapéuticos vienen acá y buscan que él empiece a salir a caminar, que promueva su vida social, que continúe con su rutina, ¿sí? Es como que cada uno tiene diferentes roles. Por eso todos los roles son importantes cuando se trabaja interdisciplinariamente. Y el enfermero, el acompañante terapéutico y el cuidador, por ejemplo, en los adultos mayores, los tres pueden trabajar en paralelo con un mismo paciente, porque los tres van a tener diferentes roles. Nosotros como acompañantes también favorecemos a acompañar a que la persona pueda ir incrementando su independencia y participación en las actividades cotidianas. Buscamos estos procesos de integración familiar, también la integración escolar, laboral y comunitaria. Nuestra idea es poder acompañar a que nuestro acompañado sostenga vínculos y espacios sociales, ¿sí? Porque en muchos de nuestros casos, nuestros acompañados eh, tienden a utilizar el aislamiento social como herramienta dentro de su propio tratamiento. Entonces nosotros tenemos que fomentar la integración y la inclusión social, ¿sí? Y también acompañamos a que nosotros no medicamos ni decimos tenés que hacer este tratamiento, pero sí acompañamos a que cumpla las indicaciones del equipo tratante, ¿sí? Y que el acompañado continúe el tratamiento y lo lleve como rutina dentro de su vida cotidiana. Algo muy importante y es como el eje de nuestro laburo es la observación y el registro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar 4 horas de lunes a viernes con nuestro acompañado, como mínimo, ¿sí? El psicólogo lo ve una vez a la semana 40 minutos, el neurólogo lo ve una vez al mes, el diabetólogo lo ve una vez al mes, el terapista ocupacional una vez a la semana, el fonoaudiólogo una vez a la... Todos como que lo ven esporádicamente. ¿Quién va a tener las observaciones completas sobre el comportamiento, las emociones, las dificultades del paciente en su contexto diario? ¿Cómo es el trabajo con su familia? ¿Cómo se vincula? Somos nosotros. Y todo eso nosotros lo observamos objetivamente, lo registramos, lo volcamos a informes y lo transmitimos al equipo interdisciplinario para poder fomentar estrategias, ¿sí? Desde donde vemos las dificultades. Eso es súper importante para nosotros. Poder observar con objetividad cómo es la rutina diaria de nuestro acompañado, porque es primero que es una herramienta súper valiosa para el tratamiento y también la información que vamos a ir acumulando en este acompañamiento es súper valiosa, pero no valiosa, valiosísima, porque todo lo que tal vez nuestro acompañado no registre, por un montón de subjetividades, miedos o procesos psicológicos internos, nosotros lo podemos registrar y compartir, ¿sí? Y de ahí podemos brindar muchísima información para poder dar continuidad al tratamiento, ¿sí? Sí que es súper importante la observación y el registro. Nosotros, como dijimos, no trabajamos de manera aislada y toda esta información lo vamos a dar al equipo interdisciplinario. Por ejemplo, nosotros trabajamos con psicólogos, psiquiatras, médicos de toda índole, trabajadores sociales, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, docentes, equipos de orientación, profesionales de la salud, ¿sí? Y nosotros, nuestro rol es articulador entre el tratamiento profesional
y la vida cotidiana del paciente. Volvemos a este mismo concepto, ser puentes, ¿sí? Desde nosotros, el sistema de salud puede ingresar y tener un acercamiento al tratamiento dentro de la vida cotidiana del paciente. También esto de poder acompañar a favorecer la continuidad del tratamiento y del proceso terapéutico. Prevenir situaciones de aislamiento social, fortalecer la autonomía y la calidad de vida y facilitar los procesos de rehabilitación e inclusión social, ¿sí? Nosotros somos integrantes del equipo de salud que brinda apoyo y acompañamiento en la vida cotidiana de la persona y, como siempre digo, favorecer su autonomía. No hay nada más grato que si sabemos que es alguien que eh, no comprende, o sea, no está dentro del marco de una discapacidad que para siempre tenga un acompañamiento, que podamos darle de alta y decir, ok, en esto ya tiene autonomía, ¿sí? Muchas veces dicen, no, que me necesite para siempre. Sí, está genial porque tenemos trabajo, pero es muy necesario esto de poder sentir que en algún momento nuestro paciente acompañado, sujeto, eh, puede tener su autonomía completa. A ver qué me dice Joa. Yo creo que el trabajo del enfermero y el AT, en mi caso, es lo mismo porque yo particularmente me involucro con cada paciente o familia, solo que quizás puedo medicar o saber otras cosas, pero en cuanto a apoyo y acompañar en ese sentido, soy súper empática. Bien, está bueno porque eso es algo muy característico propio de tu persona, pero no todos los enfermeros lo hacen, así como no todos los médicos lo hacen. Eh, Vuelvo de que como acompañante, como enfermero, como profesional en línea general, cada uno le va a dar su impronta, ¿sí? Ser más empático, compañero, escuchar, pero no todos como que cumplen las mismas funciones, no tal vez por su rol dentro de, como profesional, sino también como persona, ¿sí? Hay He conocido profesionales, incluso acompañantes terapéuticos, que te hacen lo justo y necesario y después decís, no, pero podés dar un granito de arena más. No, pero no es mi horario y son 5 y 5 y el nene está terminando el horario a las 5. Entonces, depende mucho también del trasfondo de cada profesional. Como siempre digo, estos son, cuando trabajamos con un otro, ¿sí? Ya sea dentro del sistema de salud mental discapacidad o dentro del sistema de salud de manera integral, em, tiene que ser con vocación, porque si no es como que hay una parte que no podemos aportar y que esa parte no se crea dentro del ámbito académico, sino que se crea dentro de la persona, ¿sí? Bien, como dijimos, y acá lo dice SOA, hay acompañantes terapéuticos, hay cuidadores domiciliarios y hay enfermeros. Y la realidad es que estos tres roles dentro del sistema de salud con este pedido general de necesito acompañante domiciliario, necesito enfermero domiciliario, necesito cuidador domiciliario, muchas veces quedan ahí como medios en la misma bolsa y a su vez hay que entender que son roles distintos y que todos intervienen en el cuidado y la asistencia de las personas, pero que en algunos contextos, ¿sí? Más allá de que trabajen en el mismo ámbito, tienen diferentes niveles de formación, tienen diferentes responsabilidades y distintos objetivos de intervención, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos, el acompañante terapéutico, nosotros trabajamos en lo que es salud mental, discapacidad o problemas psicosociales. Trabajamos bajo la supervisión de un profesional tratante, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, licenciado en educación, neurólogo u otro médico, ¿sí? Nuestra tarea se centra en el acompañamiento vincular y terapéutico y se interviene todo en espacios cotidianos. Por ejemplo, hogar, escuela, comunidad, hospital, ¿sí? Las funciones principales son el acompañamiento emocional, la promoción de la autonomía, favorecer la inclusión social, sostener el proceso terapéutico y la observación y registro para el equipo profesional. Bien, ahora después tenemos otro rol, que es el cuidador domiciliario o, por ejemplo, en algunos lados, cuando se trata de adultos mayores, le dicen el auxiliar gerontológico. ¿Sí? El cuidador domiciliario es la persona encargada
de brindar asistencia en las actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Habitualmente es utilizado por personas mayores, personas con discapacidad o pacientes con limitaciones físicas. Fíjense en esto, cómo son los abordajes distintos. El cuidador es esto, personas mayores, personas con discapacidad o pacientes con limitación física. Nosotros podemos trabajar incluso con una persona con depresión, así como un niño que necesita apoyo en el ámbito escolar. El cuidador domiciliario ya en el ámbito escolar no se abordaría, ¿sí? La tarea principal del cuidador domiciliario se orienta al cuidado cotidiano y la asistencia personal. No realiza intervenciones terapéuticas y su función principal es garantizar el bienestar y la seguridad del paciente en el hogar. De entre funciones principales, por ejemplo, tienen ayuda en la higiene personal. El acompañante terapéutico no realiza higiene. Colaboración en la alimentación. Nosotros sí podemos acompañar a su alimentación, presentar estrategias para que empiece a comer solo, para poder ayudarlo a comer, con material concreto, más, pero de repente no les cocinamos. El cuidador domiciliario le pueden pedir que le cocinen a la persona. Asistencia para movilizarse, acompañamiento en actividades diarias y supervisación general del cuidado. En algunas somos muy similares, pero por ejemplo nosotros, aparte del acompañamiento en actividades diarias, también buscamos su autonomía en las actividades diarias, ¿sí? Luego tenemos al enfermero, que el personal de enfermería es un profesional de la salud con formación específica que se encarga de la atención sanitaria, el cuidado clínico y la ejecución de procedimientos médicos indicados por el médico. En este caso, ¿sí? Posee formación técnica o universitaria en enfermería, puede trabajar en hospitales, clínicas, centros de salud o domicilios y realiza procedimientos médicos y cuidados clínicos especializados. ¿Sí? Por ejemplo, como decía SOA, puede administrar medicamentos, control de signos vitales, curaciones y cuidados de heridas, aplicación de inyecciones, seguimiento clínico del paciente, que todo eso nosotros los acompañantes no hacemos. Por ejemplo, viene una familia y te dice, ¿le puedes dar esta medicación? Puedo acompañar a que el niño, niña, adulto, joven tome su medicación, pero yo no puedo administrar una medicación que no esté ahí como supervisada por el adulto a cargo en caso que sea un niño o que no la tome ese adulto por sí mismo, ¿sí? No tomamos signos vitales. Sí, vuelvo, somos agentes de salud. Si estamos todo el día con una persona, tenemos que saber tomarlos, ¿sí? Porque puede suceder una emergencia. Pero aún así, controlamos los signos vitales y automáticamente, si vemos que algo desborda, llamamos a la ambulancia, ¿sí? No empezamos a controlarlo nosotros ni a decir tomemos estas indicaciones, no. No realizamos curación y cuidado de heridas, no aplicamos inyecciones y no hacemos seguimiento clínico del paciente, ¿sí? Acá hay otro tema particular. El enfermero, por ejemplo, solo trabaja dentro del sistema de salud. Nosotros también trabajamos dentro del sistema social, cultural y educativo. ¿Sí? Por ejemplo, el enfermero no puede realizar un acompañamiento o un cuidado a una a una inclusión escolar o a una inclusión dentro de un club, ¿sí? Solo que tenga algún contexto médico particular y que tiene que hacerlo, ¿sí? El objetivo principal del acompañamiento terapéutico es favorecer autonomía e inclusión social. El del cuidador, asistencia en la vida diaria. Y el de enfermero, atención sanitaria y clínica. Por eso, cada uno tiene como un rol principal, tiene un objetivo específico, ¿sí? Por ende, en algunos casos pueden intervenir los tres, ¿sí? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta, chicas? ¿Vamos bien? Bien. Es importante que sepamos cómo son los roles, porque me ha sucedido a mí, ¿eh? Acompañante terapéutico, mi primer caso, que ya era acompañante, que ya no era más cuidadora, porque yo la realidad es que hija de
de alguien especializada en gerontología, mi primer laburo fue de cuidadora. Entonces era cuidadora y de repente me recibo de acompañante terapéutico mientras que estaba estudiando psicología y voy a acompañar a una señora mayor, pero en teoría contratada como acompañante terapéutico. Llego y me empiezan a dar todas las indicaciones. A la mañana la tenés que higienizar, luego le tenés que cocinar. Yo decía, che, pero todo esto a mí no me corresponde. Entonces tuve que frenar y consultar. ¿Yo soy la cuidadora o soy la acompañante terapéutico? Me costó muchísimo poder poner esos límites, porque en muchos lados me contrataban como acompañante terapéutico, pero aún así me exigían que le haga los talleres de estimulación cognitiva, que le ayude a hacer la rehabilitación. En ese momento era una rehabilitación motriz, que teníamos que caminar, la tenía que acompañar a que salga a hacer cosas, como ir al bingo, o sea, ir a jugar al bingo al centro jubilado, todo lo que era el laburo del acompañante, pero a su vez me agregaban el plus de la cuidadora. Y después llegó un momento que me decían, che, ¿y le tomás signos vitales? No, eso lo hace el enfermero. Entonces, cuando trabajamos con adultos mayores, estos tres roles se mezclan muchísimo. O cuando trabajamos con alguna situación de discapacidad física o mental dentro del ámbito domiciliario, ¿sí? También me ha sucedido con una adolescente que tenía epilepsia y que me decían, vos le tenés que cocinar. No, yo soy la acompañante. Yo no le cocino. Si querés, la puedo acompañar a que juntas creemos una actividad para que aprenda a calentarse la comida y demás, pero yo no cocino. Entonces, es muy complejo poder ir poniendo esos límites, ¿sí? Bien, con esta información tienen que resolver la actividad que les pasé el otro día, ¿sí? Ya ahora sí, tienen todo para responder todas las preguntas. Que, esperen que la busque, ¿qué es que son el que dice actividad, preguntas clase 1 y 2, que dice, ¿qué es el acompañante terapéutico? El acompañamiento terapéutico es cuál es su finalidad dentro de un tratamiento de salud, cuál es el rol del acompañante terapéutico dentro de un equipo interdisciplinario, cuáles son las principales funciones o tareas que puede realizar una AT en su práctica cotidiana, por qué se considera que la AT favorece la autonomía y la inclusión social del paciente, cuál es la diferencia entre acompañar, asistir o cuidar. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre acompañar, asistir o cuidar? Lo van a sacar de esto último que vimos, de em, acompañante, cuidador y enfermero. ¿Por qué la T debe trabajar bajo supervisión de profesionales de la salud? Porque nosotros trabajamos dentro de un ámbito interdisciplinario, súper importante, ¿sí? Esto de que nosotros, todas nuestras estrategias no salen de un solo profesional, sino que de varios. Entonces necesitamos una supervisión, porque alguien tiene, es como que es un nosotros somos Messi, ¿sí? Eh, porque si la pensamos, nosotros tenemos que ser crack. Somos Messi y tenemos todo un equipo, ¿sí? Porque nosotros corremos toda la cancha, no solo esos sectores, pero necesitamos ser coordinados por alguien y que todo el resto del equipo me esté diciendo qué tengo que hacer o cómo tenemos que ir trabajando. Y en eso aparece nuestro Scaloni. Nuestro Scaloni habitualmente es em, el neurólogo, el psiquiatra, el psicopedagogo, depende del ámbito en el cual nosotros vamos a trabajar. De repente, si es en un ámbito escolar, va a aparecer una psicopedagoga o una licenciada en educación. Si trabajamos en algún proceso de salud mental, ¿sí? Como patologías, va a aparecer el psiquiatra, ¿sí? Si trabajamos con adultos mayores o psicopatologías o consumo problemático, puede aparecer el psicólogo, ¿sí? Depende del ámbito en donde trabajemos, va a aparecer una supervisión, ¿sí? Esto también es un poco que ustedes repiensen, porque también desde ahí es donde ustedes van a abordar los acompañamientos. ¿Por qué la T no realiza diagnóstico ni tratamientos clínicos? Era lo que decíamos, nosotros trabajamos dentro de un equipo interdisciplinario y como le decía, nuestro rol es observar y registrar para poder, pero nosotros no diagnosticamos ni nada porque tampoco tenemos la formación profesional en como terapéutica, terapeuta, ¿sí? ¿Qué debe hacer el AT ante situaciones que exceden su función? Ahí es donde aparecen las supervisiones. ¿Cuál es la diferencia entre el rol del acompañante terapéutico, enfermero y cuidador domiciliario?
Luego mencione dos características principales del modelo biomédico, qué es el modelo biopsicosocial de salud, explique qué se entiende por factores biológicos, psicológicos y sociales, por qué este modelo propone una mirada integral de la persona, cuál es la importancia del contexto social y familiar en la salud y esto y cómo lo vinculamos nosotros con el trabajo del acompañante terapéutico, por qué el modelo, el del biopsicosocial, promueve el trabajo interdisciplinario, por qué el acompañante terapéutico es considerado un agente de salud, cómo puede la T favorecer la inclusión social de una persona con padecimiento mental, ¿qué importancia tiene el respeto por la singularidad del paciente? Esto de verlo como un sujeto único con sus propias necesidades. Esto más allá de que lo puedan ver en la teoría, también está bueno que ustedes se pongan a repensar y pongan su mirada, ¿sí? Desde ahí van a ir construyendo su mirada ética y profesional como acompañantes. ¿Cómo influye el entorno familiar en el proceso de salud o enfermedad? Y de qué manera la T puede contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Vuelvo de que más allá de que hay teoría en cada una de las preguntas, también pueden brindar su impronta de su mirada en construcción como profesionales, que es súper importante porque desde ahí es donde vamos a ir indagando. Che, pero tal vez esto más adelante lo pueda ir modificando, en esta línea me voy a seguir parando. Sí, es súper importante que puedan empezar a construir eso. Bien. Chiquis, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? Bueno, nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Cualquier cosita me mandan un mensajito, ¿de acuerdo? Nos vemos la semana que viene. Chau, chis. Muchas gracias, Joa.